Bueno, ante todo, quería agradecer a los organizadores de este evento, el señor Heriberto Almeida, que nos invitó a charlar un poco sobre cosas que nos interesan. En particular, charlar sobre seguridad en ascensores. Por suerte, eh, digamos, estamos con mucho placer acá en Brasil. Nos gustan los brasileros porque están llenos de samba, están llenos de alegría. Eh, bueno, hablar sobre seguridad en ascensores es hablar de las normas. El título de la norma es Requisitos de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. ¿Cuál fue nuestro trabajo? Nuestro trabajo fue tratar de resumir los aspectos más relevantes y menos conocidos, y esperemos haberlo logrado. En principio, lo que queremos decir es que la norma tiene una estructura, se tiene que basar en algo, tiene que decir qué es las cosas en las cuales se basa. Y bueno, acá tenemos, le doy. ¿En qué se basa la norma para poder decir qué es lo que hay que hacer? Se basa en que tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas pensando en realizarlas con la buena práctica de la ingeniería. Se supone que cuando tenemos que diseñar un circuito eléctrico, cuando tenemos que calcular una estructura, cuando tenemos que determinar las características de un elemento que va a ser parte del ascensor, tenemos que hacerlo con criterio. Si no se hace así, es un poco difícil poder estructurar la norma. Pero hay un aspecto que es muy importante, que es cómo tiene que estar organizado el edificio. Digamos que uno de los problemas serios que podemos tener en seguridad es cuando tenemos un problema de atrapamiento de personas. Cuando una persona o varias personas están atrapadas, aparece un problema de nerviosismo y hay que poder atender la emergencia en un tiempo corto y en forma eficiente. En este caso también se tiene en cuenta un problema que puede tener la gente, que puede, en estos casos puede generar ciertas imprudencias, puede generar, digamos, cuestiones que van más allá de, como se dice, van más allá que solamente atender la emergencia. La cosa es nerviosa y este es un punto delicado. La experiencia mía es haber intentado hacer todo esto en algunos edificios. Y el tema es que no tuve éxito, porque, digamos, se dan las pautas. Decimos que la cabina es el lugar más seguro, decimos que preparamos gente para que calme a la gente que pueda estar encerrada, decimos que se pueda llegar rápido a la sala de máquinas, que haya una iluminación que permita llegar, a pasar por los accesos sin problema. Digamos, todas cuestiones que sirven para organizar el edificio. Bueno, los edificios cada vez tienen menos encargados. Y preparar los inquilinos o los propietarios que se van y vienen es una cosa complicada. Este tema es un tema delicado que genera muchos incidentes y que no se le está dando la importancia que para mí tiene. Bueno, dicho esto, dicho cómo se estructura la norma, en qué se basa para poder decir lo que dice, empecemos a ver lo que es el hueco o pasadizo. Esto es muy conocido, acá mucho no vamos a decir.
Solamente podemos decir que en el hueco podemos calcular todo, los esfuerzos, las distancias, todo. Y que eso es interesante porque en los expedientes técnicos lo que vamos a encontrar es que tenemos cálculos hechos con fórmulas y con criterios que da la normativa. Quiere decir que eso evita discusiones con un posible cliente cuando de golpe se afloja, por ejemplo, una grampa. Nadie va a discutir que nosotros hicimos los cálculos de acuerdo a lo que dice la norma. Y si eso es así, evitamos discusiones. Algo que no está demasiado visto es el ascensor con cerramiento parcialmente cerrado. Con esto solamente quiero significar lo siguiente. Normalmente un ascensor panorámico está expuesto y cuanto más cerca está la defensa que impide que una persona se caiga al hueco, más alta tiene que ser y está dicho qué altura tiene en función de la distancia. Eso es importante porque, digamos, frente a alguna imprudencia, porque la norma considera imprudencias, no salva de haber tenido alguna dificultad. Acá viene un tema que es muy conocido, cada vez se utiliza más, y lo que podemos decir es que todas las cosas que normalmente estaban puestas en una sala de máquinas, que eran voluminosas, con la tecnología se redujeron, y al reducirse los arquitectos nos ganaron. Dijeron, pongan todo en el hueco. Y la cuestión no es tan sencilla. Digamos que la cosa no es gratis. El tema de poner máquinas o componentes dentro del hueco implica tener ciertas precauciones que antes no era necesario tenerlas. No es difícil de implementarlas, pero hay que tenerlas en cuenta. El tema pasa por los accesos. Y la norma se tomó el trabajo de describir en un gráfico cómo tienen que ser los accesos a los distintos espacios de maquinario. Yo puedo poner, por ejemplo, en la prolongación del pasadizo puedo poner la máquina, el limitador, el tablero, y ahí generar un espacio de maquinario que tiene que tener dimensiones que permitan trabajar de un modo similar como cuando estamos en la sala de máquina. Muy bien. Podemos poner todo en un determinado espacio, o podemos poner cada componente donde se nos da la gana. Podemos ponerlo, no sé, en el pozo, accesible desde el pozo, accesible desde el techo de cabina, desde dentro de la cabina, queremos poner un gabinete que comparta el espacio con otras cosas. Podemos hacer lo que se quiera. En ese sentido, me parece que la cuestión es, digamos, es como si nos hubieran ganado los arquitectos. Los arquitectos hicieron de nosotros lo que quisieron. Pero, ¿qué pasa? La norma nos está trasladando a nosotros la responsabilidad de decir cómo hacer, los lugares por donde tiene que poder desalojarse o abandonar un recinto, un espacio, en el caso que se queden atrapados. Digamos, no solo es una cuestión de los accesos que están indicados en este gráfico, sino además lo que tenemos que ver para que una persona, si se queda atrapada, pueda abandonar el lugar. Y en este caso
tengo una experiencia. Tengo una experiencia que me ocurrió hace algún que fue bastante complicada. Eh, público, con unos amigos que no sé por qué no están acá en. No, sí, ya te veo. Fuimos a ver un ascensor a la, ¿cómo se llama? A la Municipalidad de San Fernando. ¿Qué pasa? Cuando estábamos viendo el ascensor, la persona que estaba haciendo el control se fue para arriba. No sé si quiso ver que el límite funcionara. ¿Y qué pasó? Cuando terminó de chequear todo, apretó el botón y el ascensor no bajaba. No bajaba. ¿Qué hizo esta gente? Empezó a saltar arriba de la cabina. Empezó a saltar arriba de la cabina porque, digamos, era la forma de ver si se podía salir. Pero no significa cómo hacer para que una persona en un claro así esté encerrada y no la podés sacar. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, empezó a saltar, el ascensor no bajaba, pero no, en un momento calmó un poco y creo que hizo un movimiento no brusco. Solo empezó a bajar. La verdad que mirábamos, pero con esto quiero decir la importancia que tiene. Porque la norma lo dice, decir de mañana es nuestra culpa. La importancia, posibilidad de que una persona pueda abandonar el lugar donde está atrapada cuando eso nos lo dice la norma, pero no dice exactamente en qué lugar. Y eso es algo que tenemos que poner en un proyecto que tiene que estar adjunto a un expediente técnico. Bueno, acá podemos explicar un montón de cosas, pero no va a haber tiempo. Lo que yo les invito es que, como se trata de un documento que está muy pensado, que transmite experiencia y está hecho por gente muy inteligente, de vez en cuando, alguna vez en la vida, léanlo. Alguna vez en la vida, léanlo. Porque es experiencia. Y en este caso, digamos, lo que queremos hacer es motivarlos para que esto pueda ser más difundido. Con respecto a las puertas de piso, ahora viene la parte de las puertas de piso. Las puertas de piso en general las fabrican empresas muy importantes, conocen todo, no hace falta que yo diga nada. ¿De qué te reís? No hace falta que yo No hace falta que yo diga nada, pero lo que quiero decir es que todavía existen muchas puertas semiautomáticas y puertas automáticas. Los que hacen mantenimiento tienen que tener en cuenta que una puerta no solamente tiene que estar cerrada, sino que tiene que estar trabada. Y la traba tiene que entrar 7 milímetros y puede ser como para una puerta semiautomática como para la puerta normal. Digamos que esto más bien es algo que le interesa a la persona que hace mantenimiento. Y esto es importante por un tema de seguridad. Me olvidé de decir algo. En un equipo sin sala de máquinas, el control, digamos, puede tener su propio espacio de maquinario y contener adentro, si es que está accesible desde afuera, el panel de emergencia y pruebas dinámicas. En el caso que el control lo pongamos dentro del pasadizo, hay que prever un panel de emergencia y pruebas dinámicas accesible desde fuera del pasadizo y que además sirve para ver cómo una cabina se desplaza cuando alguien está haciendo o está queriendo atender un reclamo. Todo esto es para facilitarle la vida a el que hace el mantenimiento.
Por supuesto que hay cosas en los ascensores sin sala de máquinas que son más delicadas que lo que nosotros podemos manejar desde una verdadera sala de máquinas. En fin, sobre todo cuando hay una digamos, intervención eh, imprevista del paracaídas o gente atrapada. Ahí la cuestión es un poco más delicada que en un ascensor convencional. Bueno, acá el próximo punto es cabina. En la cabina mucho no se puede decir. Simplemente todo el mundo conoce que tenemos que tener una cierta resistencia en las paredes de la cabina, que si se utilizan cristales o espejos tienen que ser especiales. El guardapié tiene que soportar 70 kilos en cualquier punto en una superficie de 5 centímetros cuadrados. Mucho más que eso, digamos, no se puede decir, y además es algo muy conocido y todo el mundo sabe cómo hacer una cabina. Fíjense acá sobre el techo, se está mostrando sobre el techo de la cabina que tiene que estar pensado para que pueda transportar gente, 2 personas. Está mostrado, fíjense que todo esto, si lo quiero explicar, tardo mucho, pero está mostrado cómo tiene que poder entrar un cubo de 80 por 60 por 50 sobre el techo de la cabina en distintas posiciones. Y eso es el espacio de refugio. Cuando se calcula, acá estamos en un capítulo que habla sobre suspensión, compensación y sobre velocidad. Cuando calculamos cuando calculamos un cable para poner en una máquina de tracción, ¿cómo lo calculamos? Normalmente se habla de 40 veces, el cable tiene que tener por lo menos 40 veces la polea tiene que tener 40 veces el diámetro del cable y el factor de seguridad como mínimo 12. Pero eso solamente es válido si la polea tiene ranura semicircular. Por ejemplo, cuando tenemos una máquina de tracción que tiene una polea de tracción con una ranura en B, que tiene, en este caso, tenemos una polea de tracción, una polea de desvío. Si la polea de tracción tiene una ranura en B que es de 35 grados, el factor de seguridad tiene que ser del orden de 23, es decir, el doble de lo que pide la norma. Ahora, supongamos que tenemos un sistema con una polea de flexión inversa. En ese caso, la polea de flexión inversa hace que ese sistema, a igualdad de poleas, tenga que tener un factor de seguridad por encima de 33. La cuestión es bastante complicada porque cuando hay una flexión inversa, el cable lo que hace es sufrir mucho, sobre todo cuando hay una cercanía entre las dos poleas. Porque si yo tengo las poleas arriba del techo de la cabina que generan una flexión inversa, cuando la distancia que dice la norma es de un determinado valor, ya la flexión inversa no se tiene en cuenta. Sí se tienen en cuenta las poleas. Fíjese, una ranura en B con un ángulo de 35 grados es equivalente a 18 poleas. Y cuando entramos en estas curvas, 18 poleas es la curva que tiene el triangulito. La curva que tiene el triangulito, si la polea tiene, si la polea tiene 40 veces el diámetro del cable, el factor de seguridad es 23 y pico. Esto lo digo porque
eh, es importante cada vez que se hace un ascensor, la norma especifica que se tiene que hacer un expediente técnico. El expediente técnico muestra todos estos cálculos. El expediente técnico lo que hace, en base a la información que da el fabricante o el instalador, es hacer toda una verificación. Y ese expediente técnico después sirve para que cuando el ascensor se ponga en marcha por primera vez, el- cuando el ascensor se ponga en marcha por primera vez, se pueda chequear todo. Cuando hacemos eso, cuando se hace eso, olvídense que el ascensor pueda tener algún problema. Hacemos las cosas como dice la norma. Y no solamente como dice la norma, sino que hacemos todos los cálculos que se hacen en un expediente técnico, que ya se hace en la Argentina, que tiene todos los elementos para hacerlo, eh, y después hacen los ensayos de puesta en marcha los ensayos antes de la puesta en marcha por primera vez, y todo sale bien, ustedes van a dormir tranquilos. No solamente es un tema de proteger a las personas que son los usuarios de sus imprudencias y sus deficiencias, sino también hay que proteger a la persona que hace el mantenimiento. Eh, Hay un cuadro que habla sobre cómo tienen que estar protegidas las poleas y básicamente lo que hay que proteger es de la caída de objetos, de los daños corporales y del descarrilamiento. Y acá están las distintas situaciones que se pueden presentar. Ahora, fíjense, está todo dicho. No hay más que mirarlo. No, no es necesario hacer tanta locubración. Y entonces uno hace las cosas de acuerdo con la experiencia que tuvieron los que redactaron la norma, ¿no? Bueno, acá es una... Se me fue el tiempo, chicos. No sé, ya no puedo hablar más. Ah, bueno, esto es importante. Yo tuve las experiencias de haber participado en la puesta en marcha del laboratorio de componentes de seguridad de ascensores en el INTI. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que el solicitante que pide el ensayo de un paracaídas progresivo despertaba. Pará. En el INTI, cuando yo presencié los ensayos de un paracaídas progresivo, eh, los ensayos, los primeros ensayos, el solicitante llevaba las guías que tenían que tener la terminación, la dureza y que correspondía a lo que pedía el paracaídas, el aceite de ese paracaídas. Cuando lo ponían, cuando todo lo montaban, porque el montaje lo tenía que hacer el solicitante, lo montaba con una precisión enorme. Y las pruebas que se hacían, las 3 o 4 pruebas, se hacían en distintos puntos de la guía. Resulta que cuando uno ve todo esto y además cuando después se hacen las pruebas, los resultados pueden diferir de un 25%. Cuando uno ve todo esto, porque ¿cómo se hace la prueba? Se levanta una masa de 2.000, 2.500 kilos y se la lanza en caída libre en base a su velocidad, a la velocidad de actuación del paracaídas. Al lanzarla en caída libre hay que pararla. Muchas veces no andaba, no andaba, no andaba, andaba pocas veces, sobre todo al principio.
Después yo me interesé en el tema. Y resulta que cuando uno veía que hacían tantos ajustes, digo, pero estos ajustes se hacen solamente en el laboratorio. El aceite que le pone, que tiene que ser un aceite bien determinado, y si no son secas, bueno, son secas, uno ve tantas cosas que hay que tener en cuenta que empieza a tenerle miedo a los paracaídas. Fíjense, ahí dice ese paracaídas que hay que tener respecto, fíjense, 3 milímetros respecto al hongo y 2 milímetros respecto al elemento frenante. Ahora, se sale una colisa o los resortes de una rueda. Esto para mí, ojo, que yo estaba por plantear algo que era medio revolucionario, pero no me animo todavía. Sin embargo, lo voy a decir. Para mí el paracaídas no sirve. Menos mal que la rotura de la suspensión es algo tan raro, pero tan raro, que entonces nunca pasa nada. Pero si la rotura de la suspensión fuera, digamos así, más seguida, se rompe todo. Se rompe todo. Digo todo esto porque eh, me impactó mucho trabajar en un laboratorio. Lo que no se puede evitar es la rotura de la unión mecánica que hay entre el freno y la polea de tracción. Eso no se puede evitar. No se puede evitar el deslizamiento. Pero todo eso, por lo menos en Estados Unidos, lo controlaban no tanto con el paracaídas, sino con el freno de cable. Bueno, y después de esto vienen los limitadores. Y el tema de los limitadores también es un tema. Uno no se siente cómodo dimensionando un paracaídas y un limitador. ¿Cómo hacemos? ¿Qué limitador usamos? Uno que tenga 4 resaltes, otro que tenga, como sería el bloqueador. ¿Qué diámetros utilizamos? ¿Cuál es el diámetro que quiero? Entonces, todas esas cuestiones que en general uno las hace de una manera automática, resulta de que en algún momento hay que pensar cuáles son los fundamentos. Limitadores convencionales que son a gatillo. Tenemos los limitadores más modernos que tienen mucho más resaltes y aquel que es directamente que tiene un tiempo de respuesta nulo, que lo que hace es trabar. ¿Qué es el tiempo de respuesta? Porque la norma también ahí dice, el tiempo de respuesta de un limitador de velocidad tiene que ser tal como para no conducir al ascensor a una velocidad peligrosa. Si yo tengo un paracaídas que tiene 300 milímetros de diámetro y 4 resaltes, ese tiempo tiene un tiempo de respuesta que es incompatible con todo. Con todo. ¿Cuándo podemos usarlo? Y bueno, puede ser que lo podamos usar porque el tiempo de respuesta es tanto menos importante cuanto más alta es la velocidad. Digamos, se diluye un poco. Pero para sensores de hasta 1 metro por segundo, 1,5 metros, utilicen paracaídas que tengan poleas chicas y que tengan, como se dice, que el tiempo de respuesta sea casi nulo porque lo que hace es acuñarse. En ese caso, estaríamos bien. Ahora, ¿por qué a veces se le pone el bloqueador y a veces no? Digamos que son todas cuestiones que uno dice, se pregunta. Entonces, yo saqué mis propias conclusiones y siempre estuve tentado de hacer a escribir algunos artículos, sobre todo sobre esto y sobre los medios de protección contra la velocidad excesiva en subida y contra el movimiento incontrolado de la cabina. Parecería mentira que después de 100 años recién y esto es una crítica a la norma también, después de 100 años se empezó a implementar
la protección contra la sobrevelocidad en subida. Y ahí hay varias cuestiones. Y después, recién de 40, 50 o 60 años, que lo trataba ya la norma americana, que es un poco el Cambridge de los ascensores, este, recién después se empezó a implementar el tema de el movimiento incontrolado de la cabina cuando está a nivel de piso con la puerta de piso desenclavada y la puerta de cabina abierta. Y ahí se utilizan los mismos medios que para la sobrevelocidad en cabina, pero además se desarrollaron otros sistemas que son más prácticos.